al fin se les hará el milagrito. Así es, soy un dios justo y he decidido leer el volumen 20. Y no, claro que no se debe a que el anime hizo un más que espléndido trabajo en la adaptación de la guerra contra Freya. No, para nada. Se debe a su amor constante y a que cada día me llega un mensajito nuevo diciéndome: Señor Shu, solo sigo esperando el volumen 20. Y pues aquí estamos, un rápido recordatorio. Subí hace poco el volumen 11 de Oratoria y hasta que se alcance los 50 likes sacaré el volumen 12. Sin más, recapitulemos. Recientemente en Horario hubo un juego de guerra de todo el mundo contra la gran familia Freya, que culminó con la inesperada victoria de la Alianza. Freya y sus hijos se volvieron trabajadores de la Dama de la Abundancia y, lo que es más importante, una especie de su familia vasalla de la de Hestia. De igual manera, Ryu, con el permiso de Astrea, se uniría a la familia de su amorcito oficialmente, terminando con la llegada de una ciudadela voladora, la Academia, donde aparecería la hermana de Ina, pero más importante para este volumen, el segundo nivel 7 en todo Horario, León. La novela empezaría con una narración de un lejano recuerdo en el que la ciudad Academia había sido destruida y una bella mujer de cabellos plateados se postraba ante la amenaza. El espectador quedaría inconsciente y despertaría solo para ver que la gran serpiente marina había sido completamente erradicada. Regresando al tiempo actual, Baldur, el pinche mejor dios de la mitología nórdica, fue a buscar a León, quien a la distancia veía un gran desastre acercándose a Horario. Así León le sonreiría al dios, afirmándole que él se encargaría de todo, pero tenía una condición: quería que cierto muchacho con el que prometió tener una aventura estuviera presente. Hablando de ese cierto muchacho, la verdad es que Bell cada día es más protagonista de harem genérico, pues ha conseguido el estereotipo que le hacía falta: una kohai. Así es, Nina se ha enlistado a la familia Hestia como pasante. No es una aventurera oficial de la familia, pero es como si lo fuera. Algo que para la mayoría de los presentes es un añadido más que interesante a la lista de chicas que van tras el conejo. Para Hestia esto fue más bien una puñalada por el costado. Bell, por su parte, solo sentía vergüenza de que lo llamara senpai y de que su identidad haya sido comprometida. Para rematar, se nos revela oficialmente que Eina sí ama a Bell, me lleva a la chingada. Como sea, ambas hermanas afirmarían ser rivales, aunque ambas están en cierta desventaja porque una es muy mayor y la otra es muy menor, aunque ya saben qué pienso sobre Eina. Después de todo, Bell eligió a la peor chica solo porque fue la primera que vio. Otro gallo cantaría si Ryo lo hubiera salvado ese fatídico primer día. Pero no mamen, de todas, y hablo en serio, de todas las pretendientes de Bell, la única que no haría que alzáramos la ceja por la diferencia de edad sería con Nina. Pero pues es porque ella tiene entre 13 y 14 años y Bell tiene 14 para 15. Las demás tienen al menos 18 para arriba. Pero Shus, no exageres, además está Lily Ruka. ¿Lily Ruka quién? Cállese, señor, porque pues no. Así que no. Y bueno, yo sé que todos vamos a salir con: es que es un mundo de fantasía. Claro, y por eso lo shippeo con Ryu, que es una elfa de más de 20 años. Pero bueno, en este mundo las etapas de vida son una cosa, pero que no tienen sentido. En fin, el punto es que más chicas para el harem. Y banda, estoy a punto de mentar madres, prepárense. Verán, ahora sí eres un habitante común de la casa Hestia, pues obvio no perdí la oportunidad de estar con el conejo del infortunio, pero Hestia la corría cada vez que podía, ya que la consideraba un blanco aún más peligroso que Aisha por las noches. Mientras discutían y Haruhime se deprimía porque su trabajo de maid estaba pendiendo de un hilo, Bell fue a buscar más té para el grupo, y quien lo alcanzó, nuestra amada, nuestra querida, nuestra mejor personaje, elegante, leal, noble y poderosa, Ryu, vestida con ropa casual y con una coleta que le quedaba de maravilla, ofreciendo su ayuda a Belcito para preparar el té. Pero para Bell esto era una tortura cruel y despiadada creada por los dioses, pero sentirla tan cerca hacía que su corazón diera tumbos, y este hijo de su grandísima puta no pudo dejarlo pasar, por lo que, apretando el corazón, decidió al fin responder su confesión. La rechazaría.
¿Por qué? Porque es un idiota, no hay justificación. Es simplemente un idiota y punto. Bueno, la obra trata de aliviar el momento en que decidí dejar de leer esta basura, ya que Ryu, leyendo las intenciones de Bell, rápidamente lo detuvo y le pidió que, pues siendo consciente de que Sir no pudo, ella no tiene mejor pronóstico. Y cariño, quiérete un poquito más. Sir solo es linda. Tú tienes una lista igual de grande que los crímenes de guerra que cometeré contra Omori si no quedas con el conejo. Así que sí, el rechazo ya se hizo indirectamente, pero Ryu aún ama a Bell y le pide que por un tiempo le deje juguetear con estos sentimientos. Y así acabó el volumen 20. Ya veo por qué todos querían que lo leyera. Me pareció un volumen corto pero conciso. La prosa y la forma en la que trabajaron su historia fue una mierda y no quiero volver a saber de esta mamada a menos de que en el volumen siguiente Ryu y Bell tengan una familia. Así que sin más, me despido. Bye bye su. Bueno, continuaré, aunque quiero que sepas que si lo que viene no es impresionante, voy a soltar una mentada de madre. Así que sigamos. Ryu apenada volvió a su habitación solo para ser atacada por Sir, quien la alcanzaría y le acariciaría la cabecita diciéndole que ella había hecho un muy buen trabajo ahí abajo. Le sorprendió la madurez con la que abordó el tema, afirmando que tras ser rechazada en el juego de guerra, sintió que había evolucionado y avanzado, pero Ryu le responde que ella oficialmente no ha sido rechazada, así que sigue en juego. Bueno, las dos siguieron jugueteando un rato, mientras que Bell, pues, recordó las sabias palabras de Finn. Ante la duda, elija a la elfa, pero como esto es ficción, el hijo de fruta no le hizo caso. Bueno, ya en serio, lo que ocurre es que Bell en algún punto se sintió inseguro de ser el líder de la familia, y Finn le dijo que, aunque para él el dios es el verdadero dios de la familia, él sentía que por la empatía de Bell sería la elección perfecta, pero le advirtió que tuviera cuidado con ciertos temas románticos. Él sabe de lo que habla. Por eso en ese momento quiso casarse con Lily, pero pues ya ven que no le salió la jugada. Así la pandilla se embarcaría a una pequeña expedición de la mazmorra, al piso 29. ¿Y qué pasó? Bueno, como la familia Gestia es un rango B, pero tiene aventureros de rango S en sus filas, el gremio ya estaba muy molesto, así que insistieron en que pues siguiera avanzando en la meta principal de todo aventurero, conquistar la mazmorra, dándole una misión obligatoria de exploración. El objetivo era superar el piso 29, el cual había sido pues el piso máximo que había alcanzado la familia oficialmente. Recuerden que lo que pasó con Bell pues no se dice. Es extraoficial, hermanos. Aunque Lily y Jesse estaban muy molestas por el tema, Ryu y Bell pues les parecía algo lógico debido a la situación de la familia. Esta misma ya había cruzado los pisos extraoficialmente, como dije, con ayuda de los senos, cuando Bell y Ryu cayeron a los pisos profundos, y considerando que los enemigos más peligrosos eran una especie de velociraptores, la verdad es que para Bell, con toda su experiencia, y Ryu como vanguardia, e incluyendo obviamente el level boss de Haruhime, esto era un paseo por el parque, al menos para ellos dos. Para el resto, bueno, digamos que todavía estaba muy debajo del nivel necesario para explorar esa zona del laberinto. Nina pudo haberse quedado en casa con Gestia, ya que la misión del gremio no consideraba su participación. Incluso Eina estaba en contra de que ésta participara en los pisos profundos, pero Ryu abogó por ella, argumentando que una curandera es más que bienvenida en esos niveles. Además, entre ella y Bell la protegerían, así que Nina terminó teniendo su primera expedición de campo, donde aprendió que Lily, aunque pequeña, tenía su carácter y no tenía miedo de exigirle que exprimiera hasta el último gramo de mente cuando usara su magia. Y todo iba relativamente bien hasta que aparecería el Sangresaurus, un maldito T-Rex de 5 metros de alto y otros tantos de ancho. Estas bestias son un problema equivalente a un jefe de piso, y aquí no era más que un enemigo común. Bell, siendo el rey del escapismo, fue el único que pudo ganar tiempo, corriendo a toda velocidad para distraerlo. Mientras tanto, Ryu lo apoyaba con su magia Luminous Window, mientras que Lily, Welf y Mikoto atacaban con las espadas Grosso.
Bell confiaba en esquivar cada ataque y cuando encontró la oportunidad, brincó con todo su poder cargando un Firebolto que destrozó el pecho del monstruo. Con ágil movimiento usó su bufanda como un látigo para controlar su caída y aterrizar directamente sobre el cristal expuesto del dinosaurio, atravesándolo con una precisión milimétrica en su núcleo mágico. Fue una gran batalla y todos estaban agotados. Habían estado farmeando ítems raros para cumplir la misión del gremio, y el grupo simplemente trataba de descansar en un bello campo de flores fluorescentes. De no ser que estaban rodeados de dinosaurios, eso hubiera sido una vista hermosa. Pero hey, el piso 28 era igual de segura que el piso 18, solo que sin comerciantes debido a la dificultad que es llegar hasta ahí. Aún así, el grupo volvió periódicamente para descansar antes de retomar el farmeo intenso. Me recuerda tanto a un RPG genérico. Es hermoso. Realmente no hay nada muy importante que apuntar de esta parte, más que, bueno, al subir de nivel las colas de Haruhime ahora duran 20 minutazos, y lo que está más cabrón, la magia de Nina no solo es curativa, sino que extiende los efectos beneficiosos de otras magias, logrando que prácticamente el Level Burst dure casi media hora. Esto enamora a Lily Ruka, ya que no solo podían ahorrar en pociones, sino que también potenciaba la carta de triunfo de la familia. Así le dieron la bienvenida a Nina a la familia Hestia. De regreso, Ryu y Bell se alejarían para dejar que Lily Ruka, Haruhime y Nina subieran un poquito de nivel por sí mismas. Todo era muy bonito e idílico. Incluso ver a Ryu sorprendida de Nina y preguntándose si tenía algo de sangre real por el tipo de magia que manejaba, representaba todo lo bonito que podía ser en este mundo. Y bueno, pronosticaba que la familia Hestia sería aún más poderosa, de no ser que todo se fue al garete cuando por fin volvieron. Así es, todo lo que venía siendo horario estaba patas arriba. Los miembros de la academia exigían la cabeza de Royman. No es la primera vez y estoy muy de acuerdo con ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta disputa? Bueno, para eso debemos seguir a nuestra pequeña Hestia, quien estaba nuevamente en un Dionatus. Resulta ser que esta había sido suspendido por la guerra con Freya, la cual, por cierto, estaba ahí como mesera. El chiste es que, dadas las circunstancias, querían darle un nuevo nombre a Pies de Conejo, ya que ahora era un aventurero de primer nivel. Además, había logrado lo imposible: superar a Otar y rebasar a Allen. Entre los nombres más curiosos estaban el Cazador de la Sombra Negra, la nueva generación Zeus, o mi favorito, el Esposo de Freya. Pero al final eligieron el nombre más mamalón. Uno de los dioses sacaría al balastro que Bell es un ligador nato, y lo nombrarían el Danmachi. No se crean. Como siempre se la pasaban boludeando cuando ponen nombres, decidiendo suspender su nombramiento porque daban por hecho de que en la próxima reunión este volvería a subir de nivel y esperaban tener algún logro nuevo para inspirarse. Por lo que nombrarían a las otras dos. A la pequeña Lily Ruka la llamarían la pequeña gran líder, y a Haruhime, aunque un graciosito quería llamarlo zorra tramposa, lograron darle un nombre bien mamalón: la guardiana de las 6 colas doradas. La sesión fue interrumpida cuando un dios llegó alarmado por la pendejada que estaba ocurriendo. ¿Recuerdan lo que el gremio quería hacer la última vez? Lo de hacer un elevador que bajaría a los pisos profundos, necesitando el oricalco de la academia. Pues los hijos de su grandísima quisieron aplicarla, exigiendo el oricalco de la academia. Los dioses directivos de la misma no estaban de acuerdo, pero dejaron que la decisión fuera de los estudiantes, quienes prácticamente alzaron armas en contrahorario. El oricalco servía para reparar cualquier descompostura de la academia, y si este era quitado, era como salir a carretera sin llevar llanta de repuesto o aceite. Le hace buscar quedarte en medio de la nada. Claro que Royman, el pelmazo estúpido hijo de la tostada, reverendo idiota y representativo fidedigno de todo político latinoamericano, era el blanco de las amenazas y mentadas de madre. Ni los dioses horarios estaban de acuerdo con esto. En respuesta, la academia canceló cualquier intento de adopción de sus hijos por parte de una familia. ¿Sí? Eso significaba adiós Nina en la familia Hestia.
lo cual destrozó a Hestia y a Lily Ruka, que esperaban ahorrar en pociones gracias a ella. Otro problema era que la academia hacía una gigantesca inversión en su visita horario, y por el altercado se cancelaron todas las reservas y eventos planificados, generando pérdidas millonarias para toda la ciudad. Y adivinen sobre quién cayeron todas las críticas. Exacto, el pelotudo cara de cerdo de Royman. Eina solo podía palmearse la frente y decir: se los dije. Resulta que la academia no es mucho mejor que una universidad autómata promedio. Están acostumbrados a hacer huelgas cada vez que sus principios son atacados, y esto no podía justificarse de ninguna manera. Así, los lazos comerciales entre las entidades se fracturaron por culpa de un imbécil, como en la vida real. Nosotros, por nuestra parte, nos transportamos al pasado, donde un derrotado león miraba al cielo entre lágrimas, recordando que los héroes no eran meros hijos de Sumaye que se aprovechaban de su poder, porque si no eras de la familia Zeus o Hera, no eras nada. ¿Entendieron? Eras. Bueno, pinches amargados. El tema se rebeló contra ellos y fue apaleado por un joven Otar. Curiosamente fue animado por cierta mujer de cabellos plateados que, a pesar de ser maga, tenía la fuerza para humillar al cerdo. Todos saben quién es, no necesito decir su nombre, así fangirlean más, demostrándole que con un simple espadazo podía partir una montaña por la mitad. Y era maga. ¡Una maga! Bueno, volviendo a la actualidad, León estaba conflictuado. Su trauma de inferioridad era bestial, aunque sabía que en su estado actual posiblemente solo Otar podría estar a su nivel. Aún sentía que una disputa entre Horario y la academia era algo estúpido y los alejaba de su verdadero objetivo. Fue entonces cuando Baldur le informó algo. Bell había entrado a la academia, pues como recordarán, este oficialmente sigue estando inscrito como Rabi, por lo que Hestia y Lily lo mandaron como doble espía a descubrir qué sucedía en el interior de esta. Para ello, Sir impondría respeto suturando el uniforme y peluca de Rabi, volviendo así nuestro conejo de cabellos negros a la habitación de Nina, quien estaba fascinada de volver a ver a su amorcito en el color que la enamoró. Ah, sí, dato. Nina, por alguna razón, posiblemente costumbre, ama más a Rabi que a Bell, aunque sean la misma persona, al grado de que el meme de "amor, podemos hacerlo sin... ¡no! ¡Ponte la maldita peluca!" son más que canon. Bell se disculparía con el grupo de personajes que me niego a reconocer su existencia cuando Baldur y Leon los llama. Resulta ser que Hermes es un hijo de su madre y para resolver el conflicto promueve una guerra entre facciones. Más bien un festival de 5 competencias de distintas categorías, donde quien gane 3 de 5 se llevaba el derecho de ordenar lo que quisiera la otra facción. Claro, los dioses aburridos como siempre se estaban aplaudiendo la situación. No ignoremos que ellos todo lo que hacen es por mera diversión, valiéndoles verdolaga al elevador y, lo que es más importante, por culpa de Royman estaban perdiendo la oportunidad de adoptar magníficas piezas a sus equipos, por lo que el gremio tenía que aceptar lo que ellos le pedían. Y bueno, la academia estaba más que preparada para la guerra. Esto puso a Bell en una situación complicada, pues tenía el chance de participar tanto como un aventurero de primer nivel o como un estudiante de la academia. Viéndose dividido entre estas dos responsabilidades, Leon le ofreció una tercera vertiente. Sin más contexto, se quedaron en ver un par de días después, y bueno, al día siguiente, Bell se encontraría al personaje peor desarrollado en la obra original, Ainz, quien, como es costumbre, en lugar de platicar, decirle cómo va en el día, o no sé, preguntarse si ya desayunaron, lo primero que pasó fue que Ainz le dijo: ¿ya estás bien? Él dijo: sí. Ah, bueno, entrenemos. Y el conejo dijo: ok. Así es, como dije, estos dos solo pueden hacer dos cosas: entrenar o pelearse. Pero como el conejo está volado por ella, se puso en plan de disfrutar que la vida es corta. Pero fíjense que esta vez sí vale la pena narrar esto, pues Bell igualó a Ainz. Así es, este no solo podía seguirle el ritmo a su idolatrada musa, sino que por buena parte del combate se sobreponía a ella, logrando que incluso se agitara,
La lucha le abría los ojos a Bell de lo lejos que había llegado, pudiendo ahora estar a la par de su inspiración. Pero mientras este casi veía debajo de la falda de Ainz, sería interrumpido por la misma. Con una leve sonrisa le preguntaría a la muchacha: ¿puedo ponerme seria? Así que, con un asentimiento del conejo, la chica de ojos dorados invocaría su magia aria y saltaría contra el conejo, quien todo lo que había logrado subir sus humos se las bajaron a punta de madrazos, reconociendo que era algo arrogante creer que ya estaba al nivel de su diosa. Mientras tanto, a media batalla, la verdadera waifu suprema llegaría a su mente, Ryu, quien la había entrenado como tempestad, admitiendo que Ainz era mucho más veloz que Ryu. Así la rubia, viendo fijamente a los ojos del conejo, le preguntó: ¿estás pensando en otra? Cosa que descolocaría al muchacho y lo dejaría en punta de gane para la chica, quien le decía que si se distraía no podría seguir el ritmo, culminando con un Bell que salió volando con la magia de la misma. Como es tradición, este despertaría acostado en sus muslos y recibiendo cariñitos, a lo que debo de hacer una acotación. Puede que esto sea lo que enamoró a Bell y que le haya generado un mommy issues bien cabrón, pero bueno, Ainz felizmente le comentaría que en 3 días se irían a la expedición en el laberinto y que no podrían participar en la guerra contra la academia, por lo que antes de eso le ofreció entrenar con ella los siguientes días, cosa que animaría a nuestro virginal conejo. Este quiso guardar el secreto, pero el pobre ingenuo aún no se da cuenta de que su hogar está repleto de futuras yanderes, por lo que Ryu y Liliruka lo amenazarían para que soltara la sopa, pero este aplicaría el arte secreto de los Joestar y escaparía a toda velocidad a la habitación de Hestia, quien en lugar de salvar a su pobre conejito, lo obligaría a decirle la verdad. Este, a pesar de que odia a Ainz, acepta el entrenamiento, ya que llegado al nivel 5 se dieron cuenta de que aunque seguían subiendo sus estadísticas anormalmente rápido, la verdad es que crecían mucho más lento de lo que crecieron los niveles anteriores, y con la amenaza de la lucha contra el dragón, querían que se prepararan lo más posible, haciéndolo prometer que no coquetearían y que se centrarían en el entrenamiento. Así sin más, lo obligaría a dormir con ella. Pobre conejo, sin comentarios. Al día siguiente el entrenamiento con Ainz ya estaba a otro nivel, pues no se cortaba absolutamente nada contra Bell, lanzándose con todo desde el principio, pero algo le molestaba a la chica. Los movimientos, las defensas, las estrategias del muchacho, algo que solo podía ser sinónimo de, así es, infidelidad. Se reflejaba esta en sus movimientos de cadera. Y así es, Ainz se puso de tóxica al reclamarle que podía ver que alguien más la había entrenado, revelando que efectivamente cada mañana entrenaba con Ryu o en su defecto con Hayden, en ocasiones con ambos, pues los elfos se peleaban para ver quién era el adecuado para entrenar al protagonista. Al ver los pucheros de Ainz, Bell pudo entender que la había cagado. Felicidades, conejo, has dado un paso más hacia la adultez. Ainz molesta le recriminaría por ser infiel, por andar con otros maestros, proclamándose ella como su única y verdadera maestra, y él todo sumisito dice: pues sí, mi doña. Bueno, en un descanso antes de que se fuera, Bell le pide que por favor felicitara a la familia Loki, ya que Riveria, Gareth y Finn habían alcanzado el nivel 7, convirtiéndose así en la nueva familia más poderosa de Horario, incluso rivalizando con la mejor época de la familia Freya. El último tema que entró en conversación fue León, el misterioso aventurero. Al oír ese nombre, Ainz solo pudo responder: ¿el caballero de caballeros? ¿El más poderoso equivalente a Otar? Una figura que ella misma respetaba y que Bell admiraba profundamente. Curiosamente, Ainz lo describió como el Bate de su época, un rebelde empedernido, pero que tras la caída de la familia Zeus y Hera se convertiría en el nuevo Bell, el prospecto a héroe de la época. Justo esto mismo alertaba fuertemente a Royman, quien ya estaba cansado y con gastritis. Solo imagínense, la familia Freya estaba disuelta, y aunque eran, entre comillas, fieles a Hestia, realmente no harían nada que no fuera necesario, pues rechazaban ser nombrados como parte de la familia de la enana. La familia Loki se iba a las profundidades, y lo que es peor, se llevaban como apoyo a otros miembros muy poderosos como el gigante de un solo ojo. En sí, esta lucha solo contaría con 2 familias de alto calibre, la familia Ganesha, que siempre sale pero nunca hace nada, y la familia Hestia.
Rayman quería volver a Bell Cranel en una imagen pública, casi publicitaria, para que la gente del pueblo dejara de pedir su despido, cosa que no le hizo mucha gracia a Eina. En el último día de entrenamiento con Ainz, Bell le pediría que por favor utilizara su magia nuevamente para darlo todo. Bell estaba agradecido y se despidieron con la promesa de volver a entrenar cuando ella regresara, separándose con una linda sonrisita de parte de ambos. Bien, Omori, así se hace, carajo. Aún no apoyo esta ship, pero me gustó muchísimo la interacción que tuvieron esos personajes en el volumen. Así el conejo se disfrazaría de estudiante de la academia para ir a buscar a León nuevamente, quien estaba esperando en las afueras de horario. Pero antes Hestia lo alcanzaría con un nuevo equipo, una daga Crosso especialmente para él. Esto porque la misión que Baldur le solicitó a Hestia era algo que ella misma consideraba necesario para el crecimiento de Bell. Así, este iría con su héroe, quien también trajo consigo a Nina. Ambos estaban un poco desconcertados porque los mandaron a una misión de campo antes de la competencia, pero León les pediría que no se preocuparan, él estaría listo para la competencia, aunque había algo que debían hacer antes de la misma, tomando todos juntos rumbo al norte, alejándose lo más posible de Horario y la academia. Y aquí dejamos la primera parte. La segunda saldrá tan pronto esto tenga, digamos, 100 likes. Una vez cumplida la meta o a lo más una semana saldrá el video. De lo contrario me tomaré mi tiempo. Y antes de despedirme, una gran felicitación a Oscurariata. Que si todo salió bien, creo que esta parte sí saldrá el día de tu cumpleaños, hermano. Así que muchas felicidades, un abrazo, colega. Y para todos los demás, nuevamente gracias por su apoyo y démosle amor al video para traer más contenido. Ya que a pesar de que odio la resolución del tema de Ryu, la segunda mitad de este volumen es tremendo. Una exposición de lore como pocas, batallas de alto calibre, desarrollo de personajes y misterios que solo pueden llevarse, al menos de mi parte, un aplauso. Se los juro, digamos por Astrea, que valdrá la pena. Por el momento, me despido. Bye bye, su.